Hola, mi nombre es Evelyn Lidet Pizano Tavera, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana de la Ingeniería Industrial y este video lo hago para fines de acreditar la unidad 4 de la materia Control Estadístico de la Calidad impartida por el profesor Juan Morales. Y bueno, para empezar, este documento se divide en dos partes. La primera parte es una parte teórica y la segunda parte es la aplicación de algún ejercicio al ámbito laboral. Y el primer tema que vamos a abordar son conceptos básicos del muestreo de aceptación. Y bueno, el muestreo de aceptación es el proceso de evaluación de una porción de los productos en un lote con el propósito de aceptar o rechazar el lote completo. Esto es muy importante porque nos dice aceptar o rechazar el lote completo. Y una de las ventajas es a la economía, a pesar de algunos costos adicionales para diseñar y disminuir los planes de muestreo, el menor costo de inspeccionar solo parte del lote da como resultado una reducción de los costos totales. Otras de sus ventajas son administrar un grupo menor de personas para inspeccionar, es menos complejo y menos costoso. Y que existe un daño para el producto, es decir, el manejo de incidentes para la inspección es en sí una fuente de defectos. Otra ventaja es que se dispone del lote en un tiempo calendario menor, de manera que la programación y el envío mejoran. Y bueno, dentro de sus desventajas tenemos que existe un riesgo de muestreo, mayores costos administrativos y menos información sobre el producto que la que proporciona la inspección al 100%. Es muy importante el muestreo de aceptación, no proporciona juicio sobre el producto rechazado, es o no adecuado para el uso y se cuentan con varias alternativas para evaluar los lotes. Primero es ninguna inspección, esto es adecuado en los casos que los laboratorios calificados han hecho inspecciones anteriores sobre el mismo lote. El segundo es muestras pequeñas, estas pueden ser adecuadas en caso de que el proceso es inherente uniforme y cuando se puede preservar el orden de la producción. Otros son las muestras pequeñas, también pueden usarse cuando el producto es homogéneo debido a su fluidez. Tenemos las muestras grandes. En ausencia de un conocimiento previo, la información sobre la calidad del lote debe variarse únicamente a partir del muestreo. Y tenemos una inspección al 100% que se utiliza cuando los resultados indican que el nivel actual de defectos es demasiado alto. Después vamos a ver qué son los riesgos y pues se pueden rechazar los lotes buenos, riesgos del productor, es correspondiente a alfa y los lotes malos, riesgo del consumidor, es un riesgo beta. Y pues podemos entender esto a través de la curva CO, que es la curva de operación. Para un plan de muestreo cuantifica estos riesgos. La curva de operación para un plan de atributos es una gráfica del porcentaje de unidades defectuosas de un lote contra la probabilidad de que el plan de muestreo acepte el lote. Como P es desconocida, la probabilidad de establecer todos los valores posibles de P. Entonces aquí tenemos, esto viene siendo la curva CO para diferentes niveles de calidad aceptables. Y de 1.5, 2.5 y 4, aquí podemos observar la curva. Y bueno, en la siguiente figura, la que está del lado izquierdo, que podemos ver aquí, presenta una curva CO ideal en la que se desea aceptar todos los lotes, 1.5 de efectivos o menores, y rechazar todos los lotes que tienen un nivel de calidad mayor a 1.5% de efectivos. Ok, pasando a analizar la curva CO, esta no predice la calidad de los lotes sometidos a inspección. Por ejemplo, en la figura anterior, la que estábamos analizando, es incorrecto decir que se tiene una oportunidad de 36% de que la calidad sea de 5% defectuoso. No establece un nivel de confianza y no produce la calidad final lograda después de realizar curvas e inspecciones. Para construir esta curva, pues primero vamos a disponer de los encabezamientos de la tabla. Tenemos aquí n, que es nuestra muestra, n por p, que es la probabilidad, tamaño muestral n, p, fracción defectuosa, PAP, calidad saliente promedio, NP, número de defectos, PA, probabilidad de aceptación, y bueno, buscamos en la tabla el valor dado de C hasta que se localice el deseado PA o el más próximo. Conocemos el valor dado de NP porque hacemos la multiplicación, N por P, dividimos el valor NP entre 2 y esto nos va a dar el PA.
Y bueno, ahorita lo vamos a analizar porque realicé yo una tabla de este tipo para explicar un ejercicio de aplicación práctica en el ámbito laboral y más o menos nos quedaría así. Ya una vez llenados los datos nos da una curva de operación y esta curva de operación en la parte de los límites de abajo, en la parte de abajo de los encabezados inferiores, es equivalente al P de la probabilidad y esta parte es equivalente al PA. Y esta es la curva de calidad que obtenemos. Hay mayor calidad cuando nos encontramos en esta parte. ¿Ok? Y ahora tenemos el riesgo del productor arriba, riesgo del productor aquí en alfa y el riesgo del consumidor en beta, que es lo que podríamos analizar más o menos en esta parte. Riesgo del productor en alfa, el productor y del consumidor. Ok. Alfa es igual al riesgo del productor, riesgo que rechace que el producto se acepta con la aplicación del plan. Generalmente se fija en PA 0.95. Beta es el riesgo del consumidor, que es el riesgo de aceptación que corre el consumidor con la aplicación del plan. Y generalmente es PA 0.10. El segundo tema a analizar es el uso de tablas de muestreo 1000 STD, 414, 105D y Dodge Roaming. Y bueno, un poco de historia de esto. Lo vamos a ver aquí. Y tenemos, en la década de los 20, Dodge y Roaming diseñaron un juego de tablas de inspección para la aceptación del producto lote con lote mediante muestreo de atributos. Estas tablas se basan en dos de los conceptos expuestos pues en otra parte de este análisis y dice de calidad límite NCL y límite de la calidad media de salida. LCMS. Por cada uno de estos conceptos hay tablas tanto para muestreo sencillo como doble. No hay tablas para muestreo múltiple y bueno, para definir qué es el concepto de calidad límite, que fueron pues los que se expusieron por estos dos autores. Pues estas tablas se basan en la probabilidad de que un lote en particular cuyo porcentaje de no conformidad sea igual a NCL resulte aceptado. Esta probabilidad es el riesgo del consumidor beta y es igual a 0.10. Los planes NCL garantizan que los lotes individuales de mala calidad rara vez resulten aceptados. Y tenemos un ejemplo. Si el tamaño del lote N es de 1500 y el promedio del proceso es de 0.25, el plan de muestreo sencillo necesario para NCL es de 1%. Se encuentra en la tabla 9.6. Y la respuesta es 2n de 1500 y la n minúscula de 490. Y estas son las tablas que crean estos dos autores con un NCL de 10%. Y pues este nos muestra nuestra N, nuestra C y el porcentaje de LCMS. Y aquí tenemos rangos donde podemos analizar según el tamaño del lote, aquí lo vemos. Si son lotes más grandes, pues son otro tipo, es otra tabla más específica, pero aquí vemos desde un tamaño de lote de 1 hasta 100,000. Y bueno, en el análisis de esta tabla, conforme aumenta el tamaño del lote, el tamaño relativo de la muestra disminuye. Por ejemplo, en el caso de un proceso promedio de 0.25%, un lote de tamaño 1000 tiene un tamaño de muestra de 335, en tanto que el lote de tamaño 4000 tiene un tamaño de muestra de 645, y esto es un comportamiento normal, ¿no? Si tenemos un lote con 1000, pues sacamos una muestra que 335, pero si es un lote más grande, ocupamos una muestra pues más grande, pero no es proporcional esta medida. O sea, no vamos a decir que por cada 1000, como este ejemplo, vamos a obtener una muestra de 335, porque en 4000 sería 335 por 4 y no es el análisis para esto. Por eso la creación de este tipo de tablas. Entonces dice, las tablas continúan hasta que el promedio del proceso es la mitad de NCL. No es necesario contar con más promedios de procesos cuando el promedio del proceso exceda la mitad de NCL. De ser así una inspección del 100%, resulta más económica que la inspección por muestreo. Y otra parte del análisis es conforme aumenta el promedio del proceso, se produce el consecuente aumento en la calidad inspeccionada.
Es decir, una mejora en el promedio del proceso da como resultado menos inspecciones y un menor costo de inspección por muestreo. Y ahora tenemos en este apartado otro tipo de gráfica. Ok, entonces tenemos que el nivel de calidad media de salida es LCMS, lo otro que estábamos analizando en esta parte. El límite de calidad media de salida. Y bueno, los planes de muestreo para el concepto LCMS se concibieron como respuesta a necesidades surgidas en cierta situación de fabricación cuando se especifica la cantidad de lote. Como es el caso de los lotes del cliente homogéneos, es aplicable el concepto LCMS. Dice, lotes del cliente homogéneos. Este es un dato importante, pero también es aplicable cuando tenemos una subdivisión conveniente para los propósitos de manejo de materiales no homogéneos. Entonces, aquí podemos encontrar dos aplicaciones de este. Y pues tenemos un ejemplo. Una vez conocidos el tamaño del lote y el promedio del proceso, se puede definir el plan de muestreo de aceptación. Por ejemplo, si el tamaño del lote es N, es 1500 y el promedio del proceso es 1.60%, el plan de muestreo sencillo requerido para el LCMS es 3%, se localiza pues en la tabla que aquí muestro, en la 9.7 y dice N1500 y N65. Más o menos nos vamos a N1500 y N65. Y tendríamos que buscar ese valor y más o menos va a estar por esta parte inferior y tenemos que CI es 3. Y aquí lo vemos en estos. Entonces, para analizar esta tabla, pues es lo que ya habíamos explicado, ¿no? Que a pesar de que el tamaño del lote aumente en la muestra, tiene un tamaño de muestra tal y otro tamaño tal, no es una proporción, tenemos que conforme aumente el tamaño del lote, el tamaño relativo del lote, de la muestra va a disminuir y es lo que analizamos hace ratito. Ahora tenemos el siguiente tema que es plan de muestreo de aceptación por atributos y bueno, en el plan de muestreo de aceptación por atributos se toma una muestra aleatoria de un lote y cada unidad se clasifica como aceptable o defectuosa. El número de defectos se compara entonces con el número de permisible establecido en el plan y se toma una decisión de aceptar o rechazar el lote. Se debe instruir al personal de la fábrica que vaya a emplear las tablas, norma militar 105, sobre la selección de las muestras. Y tenemos dos premisas. Cuando es un lote homogéneo, siempre que sea posible, el lote del cual debe seleccionar una muestra consistirá de artículos hechos bajo las mismas condiciones de manufactura y que provengan del mismo origen de fabricación. Y una muestra de selección al azar. El sentido común indica que para que una muestra fiel representativa de la calidad desconocida de un lote es necesario que las unidades se formen esa muestra, se elijan sobre una totalidad del lote. En consecuencia, las piezas de la muestra deben ser seleccionadas en tal forma que cada unidad del lote tenga la misma oportunidad de ser elegida. Y en esta forma del plan de muestreo de aceptación por atributos, cuando vamos a determinar la cantidad de inspección, pues el factor más importante en el muestreo es el tamaño absoluto de la muestra. El nivel de inspección es el término usado para indicar la cantidad relativa de inspección realizada. Diferentes niveles de inspección dan aproximadamente la misma protección al productor cuando se suministra el material de la calidad aceptable, pero ofrecen diferentes protecciones al consumidor. Y bueno, aquí lo vemos con los niveles de inspecciones, cantidad relativa de inspección, mitad normal, normal, doble. Aquí tenemos también el tamaño del lote y la A, la B y la C nos van a indicar algo que más adelante pues vamos a ver. Pero tenemos niveles de inspección especiales y niveles de inspección generales. Y extracción de planes de muestreo simple, el tamaño de muestra adecuada se expone en la tabla patrón, que es la que estamos viendo.
En la columna encabezada, tamaño de muestra, y en la misma fila que la letra del código de tamaño de muestra, los números correspondientes de aceptación y rechazo se hallan en la fila designada por la letra y código de la encabezada por el NCA dado. Por ejemplo, si se han seleccionado la letra L, aquí tenemos una L, la tabla 2A y el NC 1.5, plan de acuerdo al muestreo simple queda definido por tamaño de la muestra 200, número de aceptación 7, número de rechazo 8, y estos son los de inspección rigurosa. Ahora bien, estos son los tipos de tablas que se utilizan aquí y tiene flechas que nos indican algunos parámetros por el cual nos vamos a emplear. Y pues single sample plans for normal inspection, master table, esta es para aceptar niveles de calidad de una inspección y se utiliza como una muestra simple para una inspección normal. Y aquí es donde vamos a ver lo de la A, la B y las letras. El siguiente tema es plan de muestreo de aceptación por variables. Y empezando, pues tenemos que de aceptación por variables se toma una muestra y una medida de una característica de calidad específica de cada unidad. Estas medidas se resumen en un estadístico simple, por ejemplo, el promedio de la muestra, y el valor observado se compara con un permiso permisible definido para el plan. Se toma después una decisión de aceptar o rechazar el lote. Y una de las ventajas que nos ofrece este plan de muestreo es la información adicional proporcionada por cada muestra que a su vez da como resultado tamaños de muestra menores si se comparan con un plan de atributos que tiene los mismos riesgos. La aplicación es que la característica de inspección que debe ser considerada debe ser una variable o capaz de ser puesta en una variable escala. Otra de las aplicaciones es que la inspección por atributo es demasiado costosa, tiene un tiempo de inspección, naturaleza destructiva, de ensayo, etc. La inspección de atributos no da suficiente información, que se desea conocer también la cuantía de la variación. Y otra aplicación es que la variable que se considera debe ser aproximadamente normal en su distribución. Y pues bueno, ahora voy a hablar del norma militar 414, que anteriormente lo mencioné, y contiene 4 secciones. La sección A contiene una descripción general de los planes de muestreo, establece las normas para uso de los planes, clasificación de defectos, expresión de la disconformidad, nivel de calidad aceptable, presentación del producto, aceptabilidad del lote, selección de muestras, cambios en la severidad de inspección y procedimientos esenciales para una aplicación de muestreo mixtos. Y bueno, esta es una tabla de conversión de la NCA al MIT 414. Y bueno, la sección B contiene instrucciones para la aplicación de los planes del método de la desviación alfa desconocida para límites de especificación simples y dobles. La sección C es aplicable a la situación de la variabilidad desconocida y es exactamente la misma que la sección B, excepto que las tablas se basan en cálculos que emplean la amplitud media como medida de la variabilidad, y la sección D es aplicable a la situación de variabilidad conocida y está dispuesta como secciones B y C. Y bueno, aquí lo podemos ver de esta forma. Esta es la cola izquierda, la cola derecha y a ambos lados. Entonces tenemos que esto normalmente son para datos normales y pues con desviación estándar alfa desconocida, y también se puede utilizar para simples y dobles. Y bueno, ahora vamos a pasar a herramientas aplicadas al ámbito laboral y tengo un ejemplo que elaboré en Excel, pero también lo podemos hacer en Minitab. Y como un ejemplo práctico, a ver, tenemos en la empresa Quality Edge se fabrican componentes electrónicos para la industria. La muestra de 30 unidades puede, por las leyes de la probabilidad, contener un 0, 1 o 2 o 3 hasta 30 defectos.
Ok, entonces en esta empresa se realizan componentes electrónicos para la industria aeroespacial. Otra de las premisas es que tenemos un lote de 30 unidades y puede contener 1, 2, 3, 5, 10, cualquiera hasta 30 unidades defectuosas, o sea, hasta que todos estén defectuosos. Entonces, pues la N nos da el tamaño muestral, NP número de defectos, P fracción defectuosa, PA probabilidad de aceptación y SP calidad saliente promedio. Entonces, aquí yo formulé nuestra tabla, los valores que nos bastan es N y P, y a partir de ahí empezamos a construir. Esto es una simple multiplicación, y también el valor de PAP con el de A, este lo encontramos en la tabla, y ahora sí, construimos nuestra gráfica, y nos salió de esta forma, que yo utilicé, digamos, estos dos, insert, graph, como es una gráfica simple, o sea, la podemos hacer en Minitab o en Excel, es algo muy simple. Nada más corremos con dos variables que son las que utilizamos para generarla. Y yo aquí ya le di formato, es lo mismo que nos ofrece Minitab. Y hice la otra, que la vamos a correr, que es de la calidad contra PayPap. Yo aquí copié los datos que tengo en la tabla de arriba. Insertar. Vamos a poner qué gráfica nos recomienda. Tenemos esta. Y aquí. Y nos da más o menos esto, que se parece al ejemplo que estábamos viendo inicialmente. Entonces, esta va a ser nuestra curva de operación. Es decir, con 1 corre 0.20. Y así, y aquí teníamos que era, aquí lo vimos más arriba, para interpretar que esta parte va a ser el riesgo del productor y beta el riesgo del consumidor. Entonces vamos a decir que el riesgo del productor está en esta parte más o menos, también en este nivel, pero el del consumidor va a estar aquí con beta. Ok, pasando a la gráfica, es nuestro gráfico CSP, y nos queda de esta forma, que es, viene siendo lo que hemos analizado acá, que es nuestra curva de calidad. Aquí está. Esta es nuestra curva de calidad y esta es de operación. Ahora, para concluir, bueno, pues el control estadístico de la calidad tiene muchas aplicaciones en cualquier campo laboral. Se pueden analizar tendencias y así mitigar riesgos en las empresas. Se puede decir que en el campo laboral de la economía en el que yo me desenvuelvo, pues es muy importante tener un control estadístico. También en el ámbito, pues, productivo, en el sector maquilador. Y bueno, pues en cualquier trabajo, entonces es importante realizar análisis estadísticos para conocer valores atípicos, qué datos estamos trabajando, con qué población estamos trabajando y qué representa, qué está pasando, etcétera. Y pues la considero una de las herramientas más importantes para hacer crecer una empresa, evitar riesgos y pérdidas, hacer crecer la economía. Con el uso de la estadística podemos hacer un análisis con un criterio más formal y real.